Amigos, soy José Ricardo Rosales y les doy la bienvenida nuevamente a Polimatía Empresarial, que como todos los martes de 3 a 4 llega hasta ustedes, allá del otro lado de la nube del internet, desde donde pueden ustedes compartir la información que nosotros les estamos brindando, como también nos pueden compartir sus ideas, sus comentarios a nuestros teléfonos de astl.tv Emprender con Valores, 6386-8444, y como saben estamos transmitiendo siempre desde nuestros estudios desde la Ciudad de México, ubicados en Santander número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, aquí en el Distrito Federal. Hoy vamos a ver un tema acerca de la comunicación, lo importante que es la comunicación entre las personas, entre los individuos, para poder transmitir ideas, llevar mensajes y principalmente para entendernos mejor. Aclaro esto de entendernos mejor porque muchas veces nos comunicamos y pasa que no nos entienden o nosotros no entendemos a las demás personas. Por eso después vienen los pleitos, las discusiones, las confusiones y terminamos diciendo es que no me lo habías dicho de esa forma o es que yo entendí otra cosa. Entonces es lo que vamos a tratar hoy. Una hora de programa no es suficiente para abarcar todo este tema, pero vamos a ser puntuales, lacónicos, específicos en lo que queremos transmitir hoy en este programa. Vamos a ver si lo que vamos a transmitir acerca de la comunicación efectiva es congruente con lo que queremos que ustedes entiendan de nosotros. Comenzando con el tema, ¿por qué es importante la comunicación entre los individuos? Principalmente porque somos seres sociales, somos personas que tenemos que integrarnos a los grupos sociales, pues para colaborar con ellos, para sentirnos parte de ellos y para coordinarnos en muchas actividades que reditúan en trabajo, negocios, diversiones, es decir, la convivencia social que tenemos todos nosotros todos los días. En esta convivencia social, la comunicación es muy importante, porque a través de ella, primero nos integramos. Si nosotros no nos comunicamos de la misma forma como lo hace el grupo al cual queremos pertenecer, va a ser muy difícil integrarnos con ese grupo. Estando dentro de ese mismo grupo, si no somos capaces de interactuar con ese grupo a través de la comunicación, posiblemente abandonemos el grupo o el grupo nos abandone. Entonces, entendamos la comunicación tomando la primera parte de la palabra comunicación, que es común. Yo entiendo comunicación como hacer las cosas o ponerlas en común. Es decir, si están en común, todos las podemos entender. Quizás para mí eso es una raíz que yo le puedo dar a la palabra comunicar. De común, hacer que sea de uso amplio para todos. En esa comunicación, por lo regular, nosotros como seres humanos utilizamos el lenguaje. Utilizamos palabras, utilizamos ideas que son convertidas en palabras y queremos que esas palabras transmiten esa idea que concebimos originalmente. Pero no es suficiente, no es suficiente solamente las palabras, solamente la comunicación oral. También participa lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es todo aquello que acompaña a nuestro mensaje en palabras. Esa comunicación verbal va desde cómo nos conectamos o cómo observamos a las demás personas, cómo hacemos contacto visual con ellos, cómo movemos nuestro cuerpo, movemos nuestros brazos, nos flexionamos hacia el frente, hacia atrás, es decir, cómo enfatizamos nuestro mensaje oral con lo que es el lenguaje corporal. También incluye en este lenguaje no verbal, no oral, lo que es la forma como nosotros utilizamos ciertos códigos ya establecidos en el lenguaje para ser más
efectiva nuestra comunicación. ¿A qué me refiero con eso de códigos que establecemos en la comunicación? El que más sencillo se me ocurre es, por ejemplo, no interrumpir. Cuando alguien está hablando y nosotros lo interrumpimos, además de que estropea la comunicación, está con mi actuación, que aunque se dijo algo oralmente, o pude haber interrumpido sin haber hablado, estoy con mi lenguaje no corporal afectando a la comunicación. Entonces, vamos a entender que nuestro lenguaje corporal, aunque es necesario para transmitir nuestras ideas, comunicarnos bien, puede ser en algún momento dado contraproducente cuando estamos nosotros hablando con una persona. Por ejemplo, se me ocurre, si yo estoy hablando con una persona y al estar hablando yo con ella me tapo la boca, mi lenguaje corporal puede afectar a la comunicación. A veces dicen que si uno está de brazos cruzados mientras me están hablando, me estoy cerrando a la comunicación. Puede ser cierto, pero también no es una regla. Porque puede ser cruzo los brazos, pero me sirve para inclinarme hacia el frente y demostrar a la gente, te estoy poniendo atención. No quiero distraerme ni con las manos, ¿sí? Aunque pues si la otra persona lee nuestro mensaje por cruzar los brazos, que me estoy cerrando a la comunicación, lo más importante sería entonces adoptar ese código de común acuerdo entre las personas. Si ya ambas partes, o es de uso común, entender que brazos cruzados es cerrarse a la comunicación, evitémoslo. Si yo ya lo sé, es posible que el que está enfrente de mí también lo sepa. Entonces, tenemos dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que es la que nosotros realizamos con nuestro cuerpo, con nuestra vista, con todas las partes de nuestro cuerpo para dar énfasis a nuestra comunicación. Tenemos también que en las técnicas de comunicación efectiva, ya entrando en materia, hemos escuchado muchas veces el término de la escucha activa, es decir, una forma de escuchar en el que hay dinamismo, hay una actividad que hace que la información, hace que los mensajes fluyan. Una escucha activa no quiere decir quedarme callado todo el tiempo y simplemente oír lo que dice la otra persona. Y aclaro la palabra oír. Lo que queremos es escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente la función que realiza nuestro aparato auditivo de percibir vibraciones en el aire, que son sonidos, y las puede percibir y traducir como un ruido molesto, música, alguien hablando, un rechinido de llantas, cualquier sonido que se emite en el medio ambiente. Eso es oír. Es algo que hacemos de forma impensada. En cambio, escuchar es cuando nosotros queremos, nos proponemos dar sentido a lo que la otra persona nos está diciendo. Y dar sentido me refiero a, yo entiendo lo que me está diciendo, lo puedo aplicar al contexto en el que estamos hablando, en el que nos estamos comunicando, porque también es muy importante en la comunicación tener en cuenta el contexto en el cual estamos hablando. Puede ser desde el contexto ambiental o en el contexto que tenemos de la plática, ¿sí? Entonces, la escucha activa es darle sentido a lo que la otra persona me está diciendo. Darle sentido para que yo lo entienda y entender
lo que la persona quiere que yo entienda. Es por eso que decimos dar sentido, es decir, que ambos le demos el mismo sentido a esa información, ¿sí? Que no queden dobles mensajes o mensajes contradictorios o demás cosas que al final no se comparte una misma idea, sino se comparten ideas distintas y cada quien se quedó pensando que el otro entendió lo que queríamos que entendiera. Entonces, eso es lo que es la parte de la comunicación, escucha activa, es saber escuchar, ¿sí? ¿Por qué es importante la parte de la escucha activa o cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos lograr? No es fácil la escucha activa. Se requiere de mucho ejercicio, se requiere de mucha disciplina, se requiere de mucha práctica, porque influye muchas cosas la escucha activa. Primero, tenemos que prepararnos para esa escucha activa. Y el primer consejo que yo les doy es concentrarnos y no distraernos. Porque es muy fácil cuando nos están hablando que nuestra atención inicia primero en un nivel muy alto. Conforme va avanzando el mensaje, la atención empieza a caer. Y al final del mensaje se vuelve a levantar, como me despierto para entender de lo que estábamos hablando. ¿Seguimos en la misma idea o ya cambió la idea? No, hay que evitar eso, hay que evitar que nuestra atención inicie alta y luego decline y se mantenga bajo y al final se levante un poco, porque entonces no estamos escuchando con atención y no estamos disciplinados para ese propósito de la comunicación, de entender lo que la gente me está diciendo. ¿Cómo podemos lograr que en el transcurso de la plática se mantenga la atención? Desde niños algunos nos enseñaron que cuando alguien está hablando no hay que interrumpir, porque es de mal gusto, es de mala educación o porque se le va el hilo a la persona. Pero a veces es necesario saber interrumpir con cuestionamientos, con comentarios, con ciertas expresiones que hagan sentir a la otra persona que le estamos poniendo atención. En ese momento la persona puede darse cuenta de que está diciendo cosas distintas a lo que quiere transmitir y los puede corregir. Ejemplos para poder hacer esto es, o más bien habilidades, cualidades que podemos desarrollar para lograr mantener esa atención. Uno, ser sinceros al mostrar empatía. Y no solamente digo mostrar empatía, sino ser sinceros realmente al ser empáticos. Porque a veces podemos caer en el error de fingir empatía, fingir interés en lo que nos están diciendo y realmente no lo estamos sintiendo. Para poder hacer esto hay que entender el contexto en que la persona nos está dando el mensaje, el objetivo de qué es su comunicación, cuáles son sus intenciones, para que nosotros podamos ponernos en su lugar, entender lo que nos está diciendo. Algo que es importante con la empatía es que el ser empáticos no quiere decir que seamos transigentes. No quiere decir que porque yo soy empático en lo que estoy escuchando de la otra persona y con la misma persona que me lo está diciendo, no quiere decir que yo coincida con sus ideas y mucho menos que coincida con sus ideas cuando estas ideas pueden ir en contra de mis principios. Es simplemente respeto y entender qué es lo que me quiere decir. En esta parte de la empatía, a veces se puede suceder que
nos adentramos tanto en lo que la persona está sintiendo, en lo que la persona nos está transmitiendo en sus emociones, que podemos nosotros dejarnos llevar, enrolarnos por esas emociones. Y podemos entonces empezar a emitir juicios y críticas, porque estamos ya hablando con las tripas. A veces llega a pasar que alguien nos empieza a contar un problema que tuvo con otra persona. Ese alguien que nos platica es un muy buen amigo, es un familiar, alguien que estimamos mucho. Y nos está contando las cosas que le sucedieron con otra persona y que pues está demostrando que no le fue muy bien. Y nos empezamos a enojar. Nos empezamos a disgustar por lo acontecido. Lo empezamos a absorber nosotros y empezamos, como dije hace rato, a hablar de puras vísceras. Empezamos a regañar a la persona, cómo es posible, por qué te dejaste, yo que tú no lo hubiese hecho, o ya va a ver ese maldito lo que le voy a hacer, o esa persona lo que le va a pasar. Nuestra comunicación no está siendo realmente efectiva, realmente desde mi punto de vista eso no aporta valor. Cualquiera puede decir, bueno, le estoy mandando un mensaje en que yo te apoyo, un mensaje de que le doy soporte, le doy apoyo, y que se sienta protegido, acompañado en todo ese tipo de situaciones. Sí, pero cuando mi aportación consiste en que lo estoy regañando, lo estoy haciendo sentir mal, lo estoy haciendo que vea sus errores, yo creo que no se siente la persona apoyada. Yo creo que la persona en ese momento dice, ¿sabes qué? No te vuelvo a platicar nada, no te vuelvo a contar nada, ¿sí? Entonces, la empatía es difícil para los que no lo son, pero también puede ser peligrosa para los que sí son empáticos, porque se pueden enredar, se pueden envolver en ese mar de emociones y puede al final salir una plática, una comunicación nada efectiva. Algo también muy importante que podemos utilizar en una comunicación activa, en una escucha activa, es parafrasear. Parafrasear lo que la persona nos va diciendo. Es como reafirmar la idea que estamos entendiendo, y quizás en ese momento la persona puede darse cuenta de que su idea está siendo bien recibida, o que quizás su idea puede ser equivocada y puede en ese momento corregir. ¿A qué me refiero con parafrasear? Cuando nosotros le decimos a la otra persona, estoy entendiendo que esto, aquello y lo otro. Y la persona entonces va a decir, sí, efectivamente, eso es lo que yo te estoy queriendo decir. O, no es esto, aquello y lo otro, es esto, lo otro y aquello. ¿Sí? O sea, es que cambia aquello por aquella. ¿Sí? Es una forma en que las dos partes se llevan la misma idea. ¿Por qué también es importante parafrasear? Además de mantener el nivel de atención de ambas partes, principalmente de la persona que está escuchando, también sirve porque evitamos los monólogos. Por eso yo estoy en contra del famoso no interrumpas cuando están hablando. Porque si no se generan esos monólogos demasiado aburridos, en que la persona está hable. Y si la persona, además de que no se calla, es dispersa, entonces creo que no se va a entender ni una de las tantas ideas que esa persona puede dar en su comunicación. Entendemos, y una persona dispersa, que también tiene que ver con nuestra comunicación, cuando no somos específicos. Cuando empezamos hablando de la letra A y después brincamos a la letra Y, luego regresamos a la letra M, y luego vamos otra vez a la C,
y ya nadie se acuerda en qué letra íbamos, ¿no? Si habíamos empezado en la A, pero ya vamos en la C, pero por antes pasamos por la Z, la Y y la M. Entonces, eso es ser dispersos. Y es otro de los elementos que tenemos que mejorar en nuestra comunicación cuando transmitimos un mensaje. Ser específicos. Dejar claro de qué estamos hablando. Y si la persona con la que estamos hablando no es muy específica, parafrasear con ella le ayuda a ser específico, ¿sí? Porque a veces la persona se sale del tema, hay que dejarlo que se salga del tema, puede ser algo importante, pero si no, hay que regresarlo para que sigamos hablando de lo específico de la comunicación, ¿sí? La parte también de parafrasear es importante porque va generando una idea común y también es una forma de retroalimentar la información, ¿sí? No hay nada peor que una comunicación en la que solamente una persona está hable, y aunque haya intercambio de ideas, sea uno el que quiera imponer una sola idea en esa comunicación, ¿sí? A menos que sea algo informativo, aún así eso informativo puede llegar a tener ideas encontradas y se puede llegar a un consenso, sí, se puede llegar a un consenso, ¿sí? A veces la gente recomienda que cuando estemos hablando con otras personas, a fin de no interrumpir, pero demostrar que estamos poniendo atención, se manejen lo que son cumplidos o refuerzos, ¿sí? Hay que tener cuidado con estos porque pueden parecer muy falsos o pueden en algún momento dado demostrar que no se estaba poniendo atención, ¿sí? Un cumplido, un refuerzo en el que demuestra que no se está poniendo atención es en el de sí, hoy está muy bien lo que me estás diciendo, cuando la persona hizo una pausa. Ahí está demostrando que no está poniendo atención. El refuerzo, el cumplido, tiene que ser coherente con lo que se está escuchando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, oye, nos están hablando de la forma como llevaron un proyecto a cabo. Un refuerzo, un cumplido puede ser, oye, yo no sabía que tú fueras tan buen administrador, ¿no? O, oye, yo no sabía que tuvieses esa visión de riesgos, ¿sí? Porque ya estoy dando un cumplido específico con lo que la persona acaba de describir en su comunicación, que es muy distinto a, hoy que viene, hoy qué padre, mira, qué bien. O sea, perdón, pero esos refuerzos, esos cumplidos tienen también que ser pensados y tienen que estar concentrados, dedicados, enfocados a lo que se nos está diciendo en ese momento en el mensaje, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea de que sí se vale en una comunicación aprovechar las pausas para interrumpir, pero aportando ya sea parafraseando o sea enviando un refuerzo o un cumplido. Lo que no estoy de acuerdo es cuando se interrumpe de forma, llamémosle, destructiva de la comunicación. Esas interrupciones que cortan el hilo del que está hablando, le corta inclusive la emoción de lo que está contando, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde la comunicación. Vamos a un corte comercial y regresando de este corte vamos a hablar de esos vicios de la comunicación como este de interrumpir que son contraproducentes a una escucha activa. Continuamos en un momento. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México.
Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, nuevamente bienvenidos aquí a su programa Polimatía Empresarial. Yo soy José Ricardo Rosales y es para mí un placer estar con ustedes hoy, martes 28 de abril de 2015. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios de astl.tv, Emprender con Valores. Esto es Polimatía Empresarial, Ecos de Sabiduría, el programa en el cual nos orientamos, nos enfocamos con temas para empresarios, para emprendedores, para directores, para gerentes, para todas las personas que están dentro de las empresas. Temas que lo que buscamos es que no nos olvidemos de esos principios, de esas bases de conocimiento, de prácticas, de mejores prácticas, que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo cada día mejor, ¿sí? Nos gusta efectivamente que los programas sean tipo capacitación, tipo pláticas en las cuales se toquen temas que quizás parezcan triviales, quizás parezcan verdades de perogrullo, pero siempre es importante recordarlas, siempre es importante tenerlas en mente. Hoy estamos hablando de comunicación y la comunicación es un tema muy importante en todas las empresas. Sabemos o hemos escuchado que muchas cosas no se hubiesen hecho dos veces, no se hubiesen repetido, hubiesen salido bien a la primera, hubiese habido menos conflictos si hubiese habido una buena comunicación, ¿sí? Es muy común decir cuando surgió un problema, se está solucionando, que se me diga, al parecer tuvimos un error de comunicación y por eso sucedió lo que pasó, ¿sí? Es quizás un pretexto, quizás una disculpa muy vaga, pero quizás también es la verdad por las cuales a veces las cosas no salen a la primera cuando queremos, ¿sí? La comunicación va muy de la mano con toda nuestra interacción social que tenemos dentro de la empresa, que tenemos dentro de nuestra actuación cuando trabajamos con compañeros, con colaboradores, con los mismos jefes, ¿sí? Si un jefe quiere que un trabajo se haga bien hecho a través de su colaborador, está la comunicación de por medio. Debe de poder transmitir la idea de lo que quiere,
de cómo lo quiere, de cuándo lo quiere y de las cosas que debe de considerar eso que se va a hacer. ¿Sí? Y esa comunicación no es nada más dar la orden tan clara como estamos diciendo, quizá también incluya comunicación para entrenar, para delegar, para supervisar y para evaluar el trabajo que la persona está entregando al final. Entonces, la comunicación parece algo trivial, es algo que hacemos todos los días, pero realmente lo estamos haciendo de forma efectiva, realmente lo estamos haciendo como nos va a dar mejores resultados, como va a ser más eficiente, más efectivo lo que estamos transmitiendo o lo que estamos escuchando para generar mejores resultados. Entonces, es por eso que hoy estamos hablando de este tema. En la primera parte estuvimos hablando que había dos maneras de comunicarnos, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, o que también le llaman la comunicación corporal. La comunicación verbal es lo que nosotros transmitimos con palabras, y en la comunicación no verbal es lo que nosotros damos de énfasis al mensaje que estamos dando, ya sea con nuestra mirada, al establecer un buen contacto visual, ya sea con nuestros ademanes de brazos, de manos, la misma cabeza cuando la movemos, nuestra postura. ¿Sí? Y hablamos también que dentro de la comunicación es muy importante buscar siempre tener una comunicación, una escucha activa. ¿A qué se refiere esto? Es saber escuchar. Y saber escuchar es distinto a oír. Saber escuchar es, y mencionamos, darle sentido a la comunicación. Y cuando decimos sentido es que el sentido, el significado, el entendimiento que le damos al mensaje es compartido por las dos personas o todas las personas que participan en esa comunicación. Nos atrevimos a decir que comunicar, nosotros encontramos la palabra común. Y dijimos comunicar es hacer de uso común lo que se está diciendo, las ideas, las palabras, ponerlas en un contexto, en un plano en el que todos entendamos lo mismo. Y vamos en este momento también a hablar vicios, errores que pueden ocurrir en la comunicación. Uno de esos errores, los estaba mencionando, es el interrumpir. Habíamos dicho que se vale interrumpir siempre y cuando al hacer las interrupciones, estas interrupciones aporten algo. ¿Y qué es lo principal que queremos que aporten? Es que todos estamos entendiendo lo mismo. Y dijimos, parafrasear, dijimos hacer expresiones de halago quizás, pero que hacen ver a la persona que se está entendiendo lo que se está diciendo. Pero ¿qué pasa cuando quien interrumpe lo hace sin pensar? Interrumpe por interrumpir. Interrumpe porque no está pensando en la comunicación que está recibiendo, sino está pensando en su persona respecto a la comunicación que está recibiendo. Ejemplos de interrupciones es la persona que dice: a mí también me ha pasado lo que tú me estás contando. O sea, el famoso persona que siempre es el tengo uno más que tú, siempre. O yo siempre te gano, o todo eso que tú me dices yo ya lo sé. O sea, la persona que inclusive se adelanta a lo que la persona, a lo que la otra parte va a decir. ¿Sí? Entonces, esa comunicación realmente es muy mala, es muy mala. Ese tipo de interrupciones sí son contraproducentes. ¿Por qué? Porque le cortamos el hilo a la persona. La persona que estaba hablando quizá estaba hasta emocionada con lo que nos estaba contando. Y nosotros le decimos una frase como: a mí me ha pasado igual, ¿sí?
o no, eso que tú me estás diciendo está mal, ya no va a querer contar a la persona. Ya hay gente que se siente muy sabelotodo y que todo lo ha hecho en la vida, que si estamos quizás hablando de suicidios, él va a decir, yo la última vez que me suicidé me pasó esto. O sea, con tal de siempre ganar, con tal de siempre lucirse, con tal de siempre ser protagónico en la plática. Si ustedes conocen a alguien o se identifican como ese tipo de personas, intenten hacer un cambio, ya sea consigo mismo o con la otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de personas dificulta la comunicación, ¿sí? Por lo regular quienes platican con ellos son gente que saben que a lo mucho tendrán una plática divertida, pero no una plática fructífera, una plática que aporte algo al momento. Algo que también llega a pasar es que en una comunicación se puede llegar a criticar a la otra persona. Y si se llega a criticar a la otra persona, primero que nada hay que evitar que sea producto de las tripas, producto de las emociones. Lo que hay que conseguir es que esa crítica le haga ver a la persona lo que está haciendo mal, ¿sí? Imagínense esto, tienen que, como jefes, como compañeros de trabajo, hacerle una crítica a la persona. Y quieren que la crítica sea constructiva, no critiquen a la persona, critiquen lo que hace, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La persona llega tarde. Últimamente ha llegado tarde. No se le dice a la persona, eres un impuntual. Se le dice, últimamente has llegado 10, 15 o más minutos después de la hora de entrada, ¿sí? La persona no entrega sus trabajos a tiempo. No se le dice, eres un flojo o un irresponsable. Se le dice, he observado que últimamente tus trabajos los entregas después de la fecha establecida, o que tus trabajos al llegar a la fecha establecida no están terminados, ¿sí? Hay que mencionar lo que se está haciendo mal. No podemos concluir, aunque nos lo imaginemos, no podemos concluir que la persona es algo, tiene una cualidad, una característica negativa, solo por su forma de actuar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si criticamos a la persona? Lo estamos atacando a él directamente, o a ella directamente. Y obviamente se va a cerrar la comunicación. Y se puede, con justa razón, ofender y disgustar. Y se acabó la comunicación, se acabó cualquier buena acción que quisiésemos nosotros lograr a través de sus mensajes. También es muy importante cuando nosotros estamos hablando, y viene un poquito lo que ya habíamos mencionado, evitemos ser dispersos. La dispersión es algo muy, muy malo. Hablar de varios temas a un mismo tiempo, realmente déjenlo para la fiesta, déjenlo para la reunión social, la reunión cuando nos estamos jugando algún deporte todos en conjunto. Ahí sí, hablen de todo, hablemos de lo que sea. Pero cuando estamos en el ámbito laboral y vamos a hablar de un tema, no hay que ser dispersos, ¿sí? Y la dispersión no es nada más iniciar con un tema y, sin estar previsto, empezar a hablar de otros 3, otros 4 temas y seguir hablando de más temas conforme se nos vaya ocurriendo. La dispersión también puede ser por distractores como llamadas telefónicas, la misma computadora que tenemos enfrente, que nos distrae de la comunicación que tenemos con la persona que ahí está con nosotros, interrupciones de personas que llegan cuando estamos hablando. Esos distractores pueden generar también dispersión.
como, ay, ahorita que llegaron y nos dijeron esto, también quería hablar contigo de este tema, o se me ocurre que también debemos de hablar de este tema. Qué bueno que salió, fíjense, qué bueno que salió el tema. O sea, si decimos esa frase, ¿qué queremos decir? Que no traigo una agenda, un orden del día de lo que voy a hablar, ¿sí? Digo, procuremos que aunque somos seres sociales, que nuestra plática, nuestra comunicación en el trabajo sea específica, sea enfocada, aporte algo, ¿sí? Y hablo de la comunicación que se lleva a cabo para sacar trabajo, ¿sí? Claro que está que en la empresa, en cualquier momento podemos hablar de cuestiones de trabajo. También ahí hay que pensar si es el momento correcto, ¿sí? Si yo quiero discutir una problemática, quizás lo conveniente no sea hablarlo enfrente de todos en la cafetería, sino por el contrario, buscar un momento, un lugar adecuados para hablar de ello, ¿sí? Algo que también, otra cosa que también es muy importante controlar en la comunicación son las emociones, ¿sí? A veces dicen que es bueno comunicarnos con emociones, conectarnos en las emociones de las personas para poder transmitir mensajes. Sí, sí es cierto. Lo malo es cuando las emociones no las controlamos. Y di un mensaje, di un ejemplo en la parte pasada del programa, antes del corte. Y mencioné que cuando se es demasiado empático, se puede uno envolver en las emociones que la persona está transmitiendo, ¿sí? Y dimos el ejemplo de que a la persona le fue mal en una situación con otra persona. Y nosotros nos podemos enrolar y podemos empezar a decir, a regañar a la persona. Nos podemos absorber esas emociones, y al absorber esas emociones nos podemos enojar, nos podemos inclusive poner tristes, apachurrar, deprimir, no sé qué más nos puede pasar. Pero yo creo que ese tipo de emociones hay que controlarlas bien, ¿sí? Y si acaso ya las detectamos, ya nos está ocurriendo, es mejor no hablar. No hablar. Otro ejemplo de esto de emociones negativas, de acumular emociones, que puede suceder. Si yo tengo un problema con otra persona y ese problema me provocó demasiado enojo, si estoy enojado no es el momento de ir a discutirlo. Quizás tenga que pasar unas horas, un día completo, varios días, una semana, pero ya que yo sea capaz de ese tema, no enojarme, disgustarme cuando lo recuerdo, podré entonces hablar con la persona. Pero si es necesario hablarlo antes de ello, hay que saberse controlar. No hay que ir enojado, no es conveniente, ¿sí? Porque entonces no va a haber comunicación, va a terminar las cosas mal, ¿sí? Habíamos mencionado y hemos mencionado durante todo el programa que hay que ser específico, y entre las cosas que dijimos es no hay que ser disperso, pero hay otra forma que hay que considerar para ser específico. Eso es dividir, y va relacionado con lo que acabo de decir, dividir las emociones con las ideas, las emociones con las razones, ¿sí? Cuando una persona habla en el plano de las emociones y quien lo escucha lo hace en el plano de las razones, no va a haber comunicación. No va a haber comunicación. Porque una madre con 4 hijos le puede decir a su marido, es que me siento sola. Y el marido puede pensar, ¿cuál sola?
si estás con los 4 hijos que tenemos. Yo no te veo sola. Una está hablando en el plano de las emociones, se siente sola. Y el otro, en el plano de las razones, dice, pues yo no te veo muy sola, siempre te veo muy acompañada con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, hay que tener ahí cuidado cuando nosotros demos un mensaje, que no estemos hablando de emociones, ¿sí? Inclusive hablar en el plano de las emociones puede ser hasta chantajista, ¿sí? Si alguna vez lo hemos hecho, evitémoslo, hablar de en el plano de las emociones, ¿sí? A veces pasa que las emociones nos cierran y estoy ensimismado en mis emociones, y cuando me preguntan, oye, ¿cómo estás?, digo bien, aunque por dentro no estoy bien, ¿sí? Entonces, puede pasar también eso, ¿sí? Entonces, si queremos ser específicos, separemos lo que son emociones de lo que son razones, ¿sí? La señora, en lugar de decir, me siento sola, debe decir, quizás, oye, hace mucho tiempo que no salimos tu esposo mío y yo juntos. Yo todo el día estoy con los niños y tú ya llegas muy tarde, y los fines de semana son bola de actividades de los niños, fútbol, clases, etcétera. Nunca, hace mucho tiempo que no salimos. Eso ya es específico. Ya no hay emociones, ¿sí? Entonces, entendamos esa parte. Ser específico quiere decir 2 cosas: no ser dispersos y dividir emociones de las razones. Y ser breve es otra de las cualidades. Ser lacónicos en nuestras ideas, sin llegar a ser escuetos o incompletos, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros demos una idea, sepamos iniciarla y sepamos terminarla, ¿sí? Ahí termina la idea, para que vean que somos muy breves, ¿sí? Y también tenemos que evitemos, cuando estemos hablando, las generalizaciones, principalmente cuando estamos criticando o teniendo una conversación en tono de crítica. Y habíamos dicho que cuando estamos criticando, no ataquemos a la persona, no generalicemos cualidades de la persona solo por sus acciones, sino que nos vayamos a las acciones de la persona. Y generalizaciones me refiero a que, volviendo al ejemplo de la persona que llega tarde, no se le dice, es que siempre estás llegando después de tu hora, ¿sí? O algunas veces has llegado tarde. No, hay que decir cuándo fue, en qué momento y cómo sucedió, ¿sí? Parecerá difícil, quizás hasta les digan pues que parecen policías, pero son los hechos, ¿sí? Entonces, evitar generalizar diciendo siempre haces esto, o peor tantito, siempre eres así, que es lo que dijimos, no atacar a la persona. Amigos, se nos acabó el tiempo. Como yo les dije, este programa no iba a ser suficiente para poder hablar de todo esto de la comunicación, ¿sí? Lo que yo pretendí fue abarcar lo más que podía yo de este tema, ¿sí? Y principalmente darles tips, darles algunos consejos que, si investigan un poco más, profundizan más en ello, podrán ir mejorando sus cualidades de la comunicación, ¿sí? Esto es Polimatía Empresarial y este es el objetivo del programa. Recordarles siempre lo que no deben olvidar para tener una mejor gestión en su trabajo, en su empresa, en su desempeño laboral, en su trato con las demás personas. Si no lo olvidan y además de ello lo practican, podrán ser mejores, irán mejorando, ¿sí? Acuérdense, la capacitación de este tipo de temas no es solamente memorizarla,
sino también llevarla a la práctica. Y para llevarlo a la práctica hay que tener un muy buen análisis de nuestra propia persona y ver en qué estamos bien para sacarle el mayor provecho y también en qué estamos mal para ir corrigiendo e ir generando nuevas habilidades, cualidades, lo que sea. Yo soy José Ricardo Rosales, amigos. Esto fue Polimatía Empresarial y no me queda más que despedirme de ustedes en este momento, desearles que tengan un muy buen provecho y decirles también que va a ser muy grato para mí tenerlos con nosotros la próxima semana. Que sean muy felices, disfruten estos puentes que todavía nos quedan. Hasta luego.